Empezaremos con el primer tema, objetos de estudio de la psicología. Para empezar, pues, ¿qué es la psicología? Pues a nivel etimológico, podemos decir que es el estudio de la mente al saber que sí que es mente o alma y logos es estudio. Sin embargo, si queremos una definición más clara, es decir, que evita palabras vagas o confusión, precisa, que evita múltiples significados o interpretaciones y concisa, que evita que sea muy corta, es decir, muy extensiva, muy larga, muy intensa, sabiendo que extensión e intención son pues parte de la estructura de los conceptos de la lógica, que no me voy a meter en ello, pues la psicología es la ciencia que estudia la conducta. ¿Por qué no la mente o el alma? Pues bueno, el alma se presta ya a conceptos metafísicos y la mente pues ya veremos más adelante que forma parte de lo que es la conducta y además no puede ser observada. Es decir, que en sí mismo no podemos definir qué es la mente. Por lo tanto, gran parte de las distintas perspectivas o enfoques que vemos en la psicología se van a enfocar en esta palabra. Hay algunos añaden procesos cognitivos, como sea el cognitivismo, la personalidad, como con el psicoanálisis o las alteraciones psicológicas. Sin embargo, dejémoslo simplemente con conducta. Esta diferencia de enfoque, pues, se debe a la interpretación de lo que nosotros observamos. Entonces, estudia la conducta. ¿Pero qué es la conducta? Pues las acciones del individuo bajo cualquier circunstancia, el por qué, el cómo y cuándo lo hace. Esto incluye todos los procesos psicológicos, sean visibles, por ejemplo, unos visibles sería ahorita que estoy hablando, ustedes que están escuchando, yo cuando toco instrumento, uno cuando está haciendo apuntes, esos son visibles. Y los encubiertos, pues no se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, al momento que yo estoy pensando, reflexionando, esos no sabemos verlos. Sin embargo, las personas pueden presentar manifestaciones conductuales. Por ejemplo, la típica de que ponen su mano debajo de la barbilla como estuvieran pensando, o que empiezan a girar los ojos, así como intentando recordar. Esas son las manifestaciones. Ahora, no sé si han visto muchas veces que en TikTok o en muchos lugares dicen que la psicología no es una ciencia, que no sé qué, que sienten la pseudopsicología, etcétera. Sin embargo, realmente sí es una ciencia. Aplica el método científico y tanto el método de las ciencias naturales como las sociales, así como sus propias técnicas, como sean los test y los métodos psicoanalíticos. El problema radica es que la psicología, al igual que otras ramas como la nutrición, además de que son ciencias nuevas, son muy fácilmente usadas por los pseudointelectuales, como sea el coaching y todo eso, que invitan a unas ideas muy trucos psicológicos para enamorar a alguien, o trucos psicológicos para imputación, y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, es tan común escuchar esto que la gente, pues, le pide fe a la psicología. Debido a esta dualidad o este puente entre las ciencias sociales y las naturales, se puede definir a la psicología como el estudio biopsicosocial del individuo, es decir, un concepto holístico. ¿Qué es holístico? Un todo es mayor a la suma de sus partes. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología como ciencia? Pues son el conocimiento y la explicación de hechos, el control, la predicción y la manipulación. Es decir, generar teorías, controlar en base a las teorías como sería la ayuda clínica y predecir fenómenos en base a ello, como sería la psicología social. Diferencia entre el sentido común y el pensamiento crítico o científico. El sentido común se basa en observaciones parciales o sesgos de la realidad, es decir, lo que yo estoy apegando a mí mismo. Por lo tanto, el sentido común no es sentido en sí mismo. Un ejemplo que yo daría sería el siguiente. Imagínense que en verano aumenta la cantidad de accidentes automovilísticos y a su vez todas las heladerías de la ciudad incrementan sus clientes. Por lo tanto, hago una gráfica y vaya, veo que justamente hay una correlación funcional, matemática, entre los accidentes y las heladerías. Por lo tanto, son las heladerías las que están causando el problema. Mientras tanto, el pensamiento científico o crítico se basa en un proceso lógico, sistemático, riguroso y controlado que permite una explicación más probable de tener éxito. No todas las personas o no todos nosotros somos capaces de reflexionar o cuestionar cualquier ámbito, porque todos estamos, es decir, todas las personas, hasta el más reflexivo, crítico, es capaz de ser manipulado, es capaz de tener sesgos y prejuicios. Hay que tener eso en cuenta. Es por eso que gran parte de las ciencias, no solo la psicología, a lo largo de la historia se han hecho estudios o conclusiones en base a sesgos. Se han dado cuenta que eran falsas. ¿Y cómo investiga la psicología? Pues tenemos los métodos experimentales y los no experimentales. Los experimentales, pues ya lo hemos visto en gran parte de lo que sería los temas introductorios de cualquier ciencia, empezando con la observación, que si pues vemos algo que sea medible, que sea desconocido, un enigma.
Tenemos nuestro marco teórico, que son observaciones o hechos que ya están sistematizados, es decir, ya están en leyes o teorías. También pueden ser otros marcos teóricos como sea el marco legal, si lo quieren ver de otra manera. Y gracias a esto planteamos un problema que debe ser clara, concisa e imparcial y debe ser simplemente una pregunta que sugestione, no, que sugiere una relación entre hechos y causas o variables y damos una respuesta tentativa utilizando el marco teórico dando lugar a la hipótesis, que significa un supuesto. Ya después de ello, creamos nuestro diseño experimental, un plan de acción de varios elementos que responden a las preguntas qué, cómo y cuándo doy. Tenemos nuestras variables, la independiente, la cual es la que nosotros aplicaremos, la dependiente, que sea la conclusión del resultado de la independiente, y las extrañas, que son aquellas que debemos de controlar para tener un mayor grado de certeza. Nuestros grupos, que puede ser el control y el testigo, aquel que permanece intacto, y el experimental, la cual le aplicamos la BI y son comparadas. Otro método es el pre-post, que solamente tenemos un grupo y analizamos cómo son antes y después de cierta cosa, como el documento que nos envió la profesora para esta actividad. Otros tenemos las características de los sujetos, grupos, no sé, masculinos de tal a tal edad, de esta región, los materiales que vamos a usar, los instrumentos, por ejemplo, si necesitamos un microscopio, el procedimiento que vamos a hacer, primero vamos a hacer esto, bla, bla. O tenemos nuestros datos y analizamos los resultados. Mayormente se requiere estadística. Nuestras conclusiones, donde aceptamos y rechazamos la hipótesis o la moldeamos en algunos casos y generamos una duda permanente si realmente es veraz esto y empezamos a hacer de nuevo el experimento una y otra vez hasta verificarlo o perfeccionarlo. Creamos un nuevo marco teórico y trascendemos creando nuevas hipótesis y así continuamente haciendo una idea constructiva de la ciencia. Sin embargo, pues el problema radica en la conducta humana, es decir, si las personas se dan cuenta de que están siendo observadas, cambian directamente su conducta. La mayor parte de los estudios, por lo tanto, son cuasi experimentales y son casi después del hecho o de observación natural. La observación natural puede ser en el ambiente natural, tenemos un contexto natural, espontáneo y variado, como nosotros sentados en una silla viendo a las demás personas. El problema radica en el sesgo, por lo tanto, si queremos analizar tal vez la actitud de cierto grupo poblacional, pues como que los prejuicios entran en cuenta. Por lo tanto, tenemos observadores naturales que son un equipo que ni sabe cuál es el objetivo de la práctica, que evalúan todo lo que grabamos, nos dan los resultados y a nosotros como buenos científicos tenemos que analizarlo evitando cualquier costo este sesgo. Otro lugar es la cámara de Hessel, un salón con un espejo de doble vista, con cámaras y micrófonos, etcétera, para ir viendo. Y me están preguntando, pero ¿qué no habías dicho que el ser humano cambia su conducta cuando está siendo observado? Sí, pero si lo dejas pasar unas horas hasta se le va la onda y se le olvida que está siendo observado. En ese momento aprovechas y ya empiezas a analizarlo como buen sujeto de estudio. Método correlacional utilizando matemáticas. Relación no causal entre dos o más variables. Es decir, no significa que si tienes variable A, entonces variable B. No. Significa qué tanta relación hay para que si aparece una, aparezca la otra. Tenemos en la medida estadística, es decir, la fuerza de asociación entre dos variables, que tenemos más 1, que siempre están juntas, menos 1, que sea que si una está, la otra no está. Un punto 4, un punto 6, no hay relación significativa y mayor a punto 8 hay una buena correlación. El problema de esta conclusión es que es tentadora. Un ejemplo, pues lo que les comenté, los helados y los accidentes. Otro ejemplo fue el de las parejas y los divorcios, que creo que está en el libro. Otro es el método clínico, estudio de casos, de Freud, obviamente, que dio lugar al psicoanálisis, donde nos centramos en simplemente una misma persona para descubrir el origen de su problemática. El propósito principal es terapéutico y trata de descubrir principios generales. Sin embargo, pues de ciertos casos muy singulares, ni siquiera particulares, es imposible llegar a una estructura o unas conclusiones aceptables, porque en el momento que vamos analizando nuevos grupos de personas, tal vez de otros lugares, nos damos cuenta que tal vez nuestros principios generales están mal hechos o son falseables. Ese es el problema de los estudios de caso. Las entrevistas, una práctica psicológica y de las ciencias sociales. Cara a cara con un sujeto, es la que entrevista, bueno, la entrevista consume mucho tiempo, debemos de tener un estado de rapport, es decir, pues que haya un ambiente de confianza y cordialidad. Tenemos una entrevista abierta que se exploran situaciones a juicio del experimentador para emitir un diagnóstico. Se va desarrollando en base a lo que vamos viendo. Es decir, si se habla de tal cosa, pues bueno, usa la otra y así, un poquito más relax, como si fuera una charla con los amigos. Y las dirigidas, donde ya tenemos un objetivo específico y ya sabemos qué preguntas vamos a hacer.
Pruebas psicológicas o test, los típicos test de internet que la mayoría literalmente no tienen ningún fundamento, así que no hagan ninguno de tu test de personalidad de las 16 personalidades, por ejemplo, que está totalmente desmontada, así que no la crean. Estas surgen como el objetivo de justamente clasificar los individuos. El ser humano siempre ha estado al tanto de clasificar los individuos. Desde la época de Sócrates y Aristóteles, que después veremos de ello en lo que sea la filosofía, la psicología, hasta la actualidad se sigue buscando esto, los enneagramas, los test de las 16 personalidades, todo busca intentar categorizar al ser humano. Sin embargo, hasta cierto punto es imposible por esta volatilidad entre la mente. ¿Ok? Bueno, son test que son cuestionarios o tareas manuales para medir características relevantes. Por lo tanto, deben ser confiables, es decir, que arrojan resultados consistentes. No importa qué psicólogo los aplique, que si la parte de los dos mitades, lo decir, que si la parte de los dos mitades por los mismos resultados, es decir, la validez, que debe medir lo que debe medir, debe tener la validez de contenido, así que sus reactivos y sus preguntas deben ser de acuerdo a lo que quiere medir, y de criterio, como les dije anteriormente, si deben ser estandarizados, en resumen. Tenemos las pruebas psicométricas, como sean las conductas o características específicas con valores numéricos. Un ejemplo sería el test del coeficiente intelectual. Y las proyectivas, donde principalmente son lo de las manchas o fotografías ambiguas, donde aquí es importante la responsabilidad y la experiencia del profesional, ya que no hay valor numérico. Ahora tenemos los cuestionarios y las encuestas. Mientras que los cuestionarios son muchas preguntas para pocas personas y se rigen en preguntas cerradas de verdadero, falso, hombre, mujer, mayor o menor, semicerradas de opciones A, B, C, D y E y abiertas que pues, tú escribes lo que tú quieres. Las encuestas son pocas preguntas y se van a de muchas personas. Y en este caso, por ejemplo, podrían ser las encuestas de votaciones o de debate o preguntas a vía telefónica que te hacen a las 3 de la mañana sin razón aparente. Pasemos un poquito a la historia y la psicología con la antigua Grecia. Me gustaría haber implementado también teorías de Egipto con Akenatón, o por ejemplo las de India o China con el confucianismo, o las de África. Sin embargo, por nociones de tiempo y de plan de estudio, no lo voy a hacer. Así que empezamos con Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. El alma es la fuente de comportamiento humano y su modo de acción un tipo de fuerza innata en él. Esta idea contraria al pensamiento común griego sobre el comportamiento de que los dioses así lo decidieron, las fuerzas naturales así decidieron tu camino. No. Aquí yo mismo, mi comportamiento humano y mi acción es propia. Hipócrates, el padre de la medicina, el juramento hipocrático. Sócrates, padre de la filosofía en el sentido de esta, es decir, la medionéutica, el estudio del cuestionamiento, el diálogo. Teníamos a Platón, el alma es inmortal, pertenece al mundo de las ideas. Existían dos mundos para Platón y tres tipos de alma que dan lugar a los tres tipos de hombre, que era el avaricioso, el resiliente y el sapiente, que justamente sostenía sobre su teoría política, la sofocracia y que es la democracia, el fin de la propia civilización, pero eso ya es teoría bueno, eso ya es filosofía política, así que no lo voy a hablar. Edad Media, empezamos con lo que sería la escolástica, con San Agustín de Hipona, dirigidos al alma y a su sexto Dios diferentes rangos. Decía que la memoria, la inteligencia y la voluntad eran igual al alma. Un dogma católico y el pecado original. Tenemos a Avicena, que en este caso era de la cultura árabe, donde escribió el canon de la medicina y su teoría dualista, que se puede hacer la verdad mediante la razón, presenta la teoría del hombre flotante, y la mente sabe que existe. El hombre flotante es una teoría que plantea un hombre flotando que no dota de sentidos, no puede oler, no puede sentir, no puede, pero sin embargo puede pensar, puede reflexionar. Por lo tanto, la mente se puede separar del propio cuerpo. Santo Tomás de Aquino, pues la escolástica, como dijimos anteriormente, filosofía que buscaba humanizar la razón y la fe en las obras de Aristóteles. Se intentó unir lo que era la filosofía griega heulénica en lo que es la teología. Y llegamos al Renacimiento con Da Vinci. El hombre ideal es un hombre total. Sin embargo, aunque se le asemeja a Da Vinci y estos de Gasset del siglo XX, la verdadera ciencia se alcanza por medio de la experiencia y la demostración matemática en su tratado de la pintura. Miguel Ángel, conocido como el divino, el renacentismo en sí mismo. El hombre pasa a ser el centro del universo. La verdad solo se puede alcanzar por medio de la reflexión y la reflexión personal y la investigación completada por medio de la razón. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la razón entra en lo que es el racionalismo, que esto es más apegado allá a lo que es la filosofía moderna de Descartes o Kant. En la edad moderna entramos con Descartes, nuestro padre de la filosofía moderna, su teoría dualista del alma y su discurso del método.
Cognito ergo sum, pienso luego existo. El discurso del método es muy amplio, ya que entra mucho en lo que es medicina, geometría, racionalismo. Así que les sugeriría leerlo. O si no, pueden preguntarle a cualquier amigo que tengan que lleve Teófilo. Porque ellos hasta ya tenían un examen de este libro. Spinoza, de la ética, Dios y la naturaleza son una misma cosa, el panteísmo. Intenta unir más o menos lo racional con lo divino. John Locke comprender el alcance y los límites del conocimiento, sensación como fuente de las ideas, es decir, una de las ideas del empirismo. Berkeley, espiritualidad y inmortalidad del alma, principio del idealismo, el ser de las cosas es su ser percibidas. Tenemos Bonot de Condillac, sentidos como fuente del conocimiento y la unión del cuerpo y el alma. Introduce al glosario psicológico el término de los sentidos, el sensualismo, que es una corriente psicológica. Es decir, durante toda esta época surgieron varias teorías filosóficas. Una de las más comunes fue el empirismo contra el racionalismo, que después, por ejemplo, lo vemos con Kant, con el crítico a la razón pura. También tenemos a Disney de Dot, hombre informado es igual a un hombre nuevo, es decir, esta idea de la razón, del conocimiento más allá de la trascendencia humana. John Cabanis, que fue el primero en entablar las relaciones entre los órganos y los sentidos. Y por último llegamos a Hegel, con su teoría de la individualidad humana. Hasta aquí, todos estos que más o menos resumí, porque la filosofía es muy extensa, serían las bases que darían lugar a lo que es la psicología. Entramos con los que serían los últimos pasos para luego la ciencia. Gustav Theodor Fechner, para la psicofísica, en 1860, una ecuación para cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada. Leigh Werner Fechner. Y Jean-Martin Charcot, que fue neurólogo francés, que dio lugar a los primeros tratamientos entre la hipnosis y la historia. Entramos en primer lugar con las dos corrientes iniciales, es decir, que fueron olvidadas y solamente ahorita son referentes históricos. En primer lugar tenemos al estructuralismo, con Wilhelm Wundt, padre de la psicología experimental, y fue el que creó el primer laboratorio en Leipzig, en Alemania, en 1879, es decir, este año se le considera como el año de la psicología. Tenemos a Tishner, su discípulo, y esta teoría plantea que la psicología debería referirse a la experiencia relacionada con el organismo y esta depende de la persona. Es decir, a diferencia de las demás ciencias donde se basa en la observación del objeto, esta es en base al sujeto. Por lo tanto, tiene el método de la introspección. Según ellos, están los tres elementos esenciales de la mente. La sensación, que son las respuestas a los estímulos externos. La imagen, que es la reacción generada por la mente, y los recuerdos. Y los sentimientos, que son las emociones que acompañan a la experiencia. De aquí solo sobrevivió el uso del método científico y el estudio mediante las experiencias del sujeto. Lo demás se descartó. El funcionalismo, si se dan cuenta, surgió unos añitos después del estructuralismo. Mayormente fueron estadounidenses y decían que, pues, al igual que pasa con la evolución humana, es decir, con lo que decía Darwin sobre la evolución de las especies a nivel físico, pues también debía haber algo relacionado con la mente. Por lo tanto, era más importante estudiar las funciones ambientes hostiles de la inteligencia en vez de su estructura. Por lo tanto, negaron todo lo que era la introspección y la conciencia. En lugar de ir en contra de las ciencias, metió en lo que sería la observación directa. Y bueno, abrieron el ámbito de la conducta externa, sin embargo, acabaron en el deduccionismo. Y entramos a la corriente del conductismo, 1913. Primero tenemos a Watson, que decía que la psicología es solo lo estudio del observable, la conducta. Es decir, aquí entra lo que dijimos anteriormente en el primer tema, la conducta. Aquí tenemos el experimento del pequeño Albert, les recomendaría buscarlo en YouTube. Y junto con Pavlov llegaría a lo que sería el conocimiento clásico o el pavloviano. Con el Iván Pavlov, a través del experimento del pedo de la campana, tenemos lo que son estímulo, el modelo ES, estímulo y respuesta. Tenemos un estímulo incondicionado junto con una respuesta incondicionada que sería ver comida, empezar a salivar. Tenemos el estímulo neutro, que gracias a una constante o estáis repitiendo constantemente se puede volver en estímulo y respuesta condicionado. Es decir, que al momento de que un perro escucha la campana empieza a salivar sin ver comida, sin oler nada, simplemente por escuchar la campanita. Después entraría nuestro buen Skinner, que daría lugar al conocimiento radical y operante, donde se da el reforzamiento positivo y negativo, es decir, para que esto se mantenga. Un buen ejemplo de ello les recomendaría sería leer el libro de Un Mundo Feliz. Antes de pasar a lo que sea el cognitivismo, que sea la evolución del conductismo, tenemos el Gestalt, que en alemán significa configuración y organización.
Primero tenemos a Max Weidmer, que objetó el atomismo, el conductismo y la poca atención que se le daba a los procesos de percepción. Y además que dice que no se puede reducir a la mera suma de sus partes, es decir, de nuevo aquí entramos el concepto holístico. Kurt Koffa y Wolfgang Kohler dirían, era más importante entonces los elementos perceptuales y emocionales eran superiores a los datos sensoriales de la experiencia. Por lo tanto, si el sujeto tiene una configuración inadecuada, pues le va a dificultar percibir, aprender y solucionar. Pasamos a la corriente cognitiva, que se dio debido a los estudios de los procesos más complejos del pensamiento. Es una evolución del conductismo. Pasamos de conductas observables a procesos mentales para el aprendizaje. Todo el cognitivismo se basa justamente en eso, en cómo nosotros aprendemos, cómo la mente adquiere y categoriza la propia realidad. Tenemos los procesos psicológicos superiores, el lenguaje, la percepción, la razón, que son únicos del ser humano. Jean Piaget, quien estudió a sus 5 hijos, llegó a la teoría del desarrollo cognitivo del infante, y dijo que la inteligencia eran procesos biológicos internos, que es caso contrario al sociocultural de Lev Vygotsky, que después veremos, y que la inteligencia era un límite, es decir, que nosotros nacemos con un límite que no podemos avanzar. Esta teoría del desarrollo cognitivo es el sensoriomotor, donde el niño aprende a través de los sentidos y la manipulación de los objetos. Es por ello que se mete en toda la boca. La boca es muy sensible en esta etapa. Preoperacional, de los 2 a los 7 años, donde la memoria y la imaginación están presentes, se precipitan ya algunas acciones y se aprenden conocimientos básicos como la lectoescritura y los números. La operativa concreta de los 7 a 11 años, donde te empiezan a tomar decisiones, se conoce la empatía, es decir, que lo que ellos creen no es lo único que es la verdad, y se preparan para la operación formal, de los 11 hasta que te mueras, el uso de la lógica y la planificación. Tenemos a David Ausler, quien estableció el aprendizaje significativo, es decir, la integración de la estructura, cómo se integra la estructura entre un conocimiento ya establecido y uno nuevo, es decir, cómo se retroalimentan entre ellos. Tenemos a Benjamin Bloom, que dio lugar a la taxonomía del aprendizaje, que aquí la voy a explicar con un ejemplo matemático. Si se recuerda sería que, sí, a cuadrado menos b cuadrado, sí, diferencia de cuadrados. Pero si yo te pregunto, ¿por qué se aplica esta fórmula? Y tú no me sabes responder, sigues en esta etapa. En el momento que comprendes el porqué de, es que si factorizo de tal manera da lugar a esto. En ese momento comprendes. Y luego al aplicarlo a distintos escenarios, dices, ya entiendo. Al momento que empiezas a detectar en tus ejercicios de matemáticas dónde está la diferencia de cuadrados, en ese momento ya sabes aplicarlo. Analizarlo y decir, esto está relacionado con la diferencia de los cubos. Evalúo y llego a una conclusión de una fórmula general. Acabo de crear o establecer por mí mismo una fórmula general de las diferencias de exponentes. Ya existe, pero es un buen ejemplo. Otro ejemplo sería a la hora de hacer una exposición. Si simplemente estás leyendo como yo en algunas partes, pues como que ahí falta un poquito de comprensión, ¿no? En el momento que dejas de utilizar conceptos o ideas muy rebuscadas, párrafos muy extensos, eres capaz de explicar eso a alguien que desconoce y te entienda, algo que diría nuestro Ben Feynman. También a la hora de tú integrar tus conocimientos, que eres capaz de ir a un tema y llegar a otro a través de ciertos puentes. Regresando un poquito al pasado, a 1885, estaba Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que él, como vimos en el segundo tema, a través de estudios de casos, la introspección y la técnica de asociación y de actos fallidos, llegó justamente a sus teorías. Nos dice que desde el nacimiento nacemos con ya impulsos y deseos inconscientes. Tenemos a Eros, que sería el placer y la vida, y a Thanatos, la destrucción y el dolor. Hace mucho énfasis en la infancia y da lugar a su teoría psicosexual. Oral, que cuando no se da bien, pues una persona habla de más, tiene problemas del habla, dice muchas groserías. En la etapa anal de los esfínteres, pues que según si no se desarrolla bien, pues puede tener problemas entre la conducta, cierto tipo de intereses sexuales un poquito dados. Creo que hasta la homosexualidad estaba incluida aquí. La fálica, con el complejo de Edipo y Electra, también tiene que ver con la teoría sexual de nuestras parejas, que si la pareja es muy parecida al padre o a la madre. La latencia, donde se mantiene latente esta sexualidad, que da lugar a la etapa genital de los 12 años en adelante. La estructura mental es el ego, el ello, que sea justamente todo el inconsciente, nuestros instintos animales, el yo, que es nuestra personalidad, y el superego o el superyo, que sea la policía que evita que el ello controle al yo. Y llegamos al humanismo, a los 1940, importancia del potencial de los ideales de la superación personal, conceptos ya de la vida, el amor, el odio, el humor, una aproximación más filosófica. Carl Rogers y Abraham Maslow estaban muy en contra del conductismo, pues hay mucha conducta y el psicoanálisis muchas perturbaciones. Y de la gente sana o de otros aspectos, ¿qué?
la pirámide de Maslow, las necesidades del ser humano para llegar a la autorrealización, hacer sentirse completo. Las fisiológicas, comida, bebida, dormir, y al baño, de seguridad, tener una casa, social, familia, amigos, parejas, relaciones sociales, el estima, cómo nosotros nos vemos, nuestras propias actividades, nuestros hobbies, y todo eso llegan hasta ser lo que somos nosotros, el momento que yo me siento completo. Y como ya dijimos, tenemos el sociocultural, donde tenemos algunos personajes importantes que son el puente entre el cognitivismo y el sociocultural, que sean Jerome Bruner, que dio la teoría del andamaje, que es necesario un apoyo temporal de un adulto o de alguien que sepa más que uno hasta que seamos capaces por nuestra cuenta de realizar tal actividad, y Albert Bandura, la teoría cognitivo-social, que nosotros aprendemos a través de la observación, la imitación y el ejemplo. Es por eso que, según dicen o se ha demostrado, que los niños que tocan instrumentos o aprenden idiomas de muy chiquitos tienen mejores capacidades tanto emocionales, racionales, en tus hábitos, simplemente por ello. Hasta los niños aprenden una forma más de imitación. Si ven a alguien tocando un piano, van a imitar sus propias posiciones en la mano. Y nuestro principal representante es Lev Vygotsky. El aprendizaje es el resultado de la interacción ambiental, social, no biológica. Es decir, que a diferencia de lo que nos decía nuestro buen Piaget del aprendizaje, de los límites biológicos, aquí dice que no, eso no importa. Por lo tanto, existen las funciones inferiores, que son las genéticas tan limitadas. Sí, obviamente tampoco voy a que sea 2 metros, si mi genética es de 2 personas que tienen 1,50. Y las superiores, que son aquellas adquiridas a nivel social y que esas sí se pueden moldear. ¿Cómo se desarrolla o se aprende una conducta? Pues primero tenemos el interpsicológico, el social, que el ambiente propicia una respuesta autónoma inferior y se genera una respuesta dado de una necesidad que esta es superior. Y la introspección o individual, en base al aprendizaje previo. Un ejemplo es cuando nos inyectan. Al momento de nuestra primera vacuna, pues sentimos una inyección, gritamos, nos alocamos porque estamos sintiendo dolor. Es una respuesta en base a una necesidad. Lloramos. Y el aprendizaje es que nos damos cuenta que a la hora de llorar, pues nos ponen más atención, nos miman y todo. Y es por eso que muchos niños, si vemos sus conductas, cuando se lastiman, se caen, hacen de todo y están solos, como que se caen, se limpian tantito la herida y siguen corriendo. Pero si está la madre o el padre ahí, de la nada empiezan a llorar y casi fingir que se están muriendo. El aprendizaje se basa en los impulsores, el mayor conocedor, alguien cuyo potencial, cuyo nivel está superado a nosotros. No importa quién sea, pueden ser nuestros familiares, pueden ser profesores, amigos, y hasta no importa la edad. Es decir, si yo tengo 10 años y un niño de 5 años sabe algo más que yo, por ejemplo, danza o música, también nos puede enseñar. Esto está relacionado con la teoría del constructivismo, tanto de Piaget como Lev, así como el andamiaje entre el aprendiz y el tutor. El aprendiz tiene un nivel real, pero tiene un potencial, que se le conoce como el zona de desarrollo próximo, y el tutor tiene un nivel superior. Lo que va a hacer el tutor es que el aprendiz pase el nivel real a su verdadero potencial. No todo conocimiento se puede aprender por uno mismo. Muchas veces se requiere de un maestro, y más si nosotros no tenemos una noción clara de lo que estamos haciendo. Por último, tenemos las neurociencias. La relación entre lo biológico y lo psicológico, lo que dijimos en el primer tema, biopsicosocial. Lo biológico se relaciona al sistema nervioso, la genética y la evolución. Sus bases inician aproximadamente en el siglo XIX. Tenemos a Shelland y a Schwann, que ya lo conocen algunos, de Morpho, que daría lugar a su teoría celular y las 4 postulados que se enseñaron en biología el año pasado. No los voy a mencionar porque son innecesarios ahorita. Tenemos a Wilhelm Waldberg, que tenía la teoría neuronal, donde nos indica que la unidad funcional del sistema nervioso es la célula. Las ciencias han tenido un desarrollo muy importante desde inicios de los 90. Ha llegado al punto de que nosotros ya tenemos un mapa de más de 1000 teras sobre solamente 1 milímetro cúbico de cerebro. Hasta nos dan a crear la carrera de neurociencias, porque hay una frontera que se está expandiendo en este momento en la neurociencia. Digamos que es la integradora de todo lo que hemos visto en la psicología, junto con otras ramas como sería la propia biología y la química. Esto sería todo, así que gracias por su atención y hasta la próxima.